Para finalizar esta parte de la clase de cinemática, vamos a ver un último ejemplo donde tenemos un futbolista que patea una pelota en un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal y con una velocidad de magnitud de 30 metros por segundo. Y nos preguntan cuál es la velocidad de la pelota en el punto más alto, cuál es la aceleración de la pelota en el punto más alto y cuál es la altura máxima que la pelota alcanza a lo largo de su movimiento. Tenemos este dibujo que corresponde, ¿cierto? Como lo habíamos visto en unas diapositivas anteriores, en el video anterior, la trayectoria de esta pelota una vez que es pateada, ¿cierto? En este caso, B sub 0, que aparece aquí en rojo, correspondería a esta magnitud que nos dan de 30 metros por segundo. Y con sus respectivas componentes, entonces lo que la pelota va a hacer, si nosotros la pudiéramos ver en movimiento, va a dibujar una parábola de esta manera, ¿de acuerdo? Tenemos el eje Y, que es el eje que apunta desde la Tierra hacia el cielo, y el eje X, que es horizontal a la Tierra. En esta situación, lo que nosotros vamos a tener, ¿cierto?, es que vamos a tener nuestras ecuaciones de movimiento, la velocidad como velocidad inicial más A por T, y la posición como la posición inicial más B0T más 1/2 de AT cuadrado. ¿De acuerdo? Primero vamos a escribir lo que corresponda a el eje de las X, ¿ok? Las ecuaciones de movimiento en el eje de las X son más simples que en el eje de las Y, por lo que habíamos visto en el video anterior. La velocidad en el eje X en el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial en el eje X y va a ser constante, puesto que, como habíamos visto, en el eje de las X no tengo ningún tipo de aceleración, por lo tanto no hay nada que pueda hacer que esa velocidad inicial varíe en el tiempo. Por lo tanto, la velocidad en X en el tiempo va a ser siempre constante e igual a la velocidad inicial. La posición en el eje X en el tiempo vendrá dado entonces por la posición inicial en X más B0 por T. No tengo el término 1/2 a T cuadrado en este caso, puesto que la aceleración es 0. ¿De acuerdo? En el eje de las Y voy a tener la aceleración de gravedad que está dibujada aquí en morado como G, apuntando en la dirección negativa del eje de las Y, igual que lo hemos trabajado en los ejemplos anteriores. En este caso voy a tener que la velocidad en el tiempo sí va a variar, puesto que hay una aceleración en ese eje, y va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Del mismo modo, la posición en Y en el tiempo va a estar dada por la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 por la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Según los ejes que nosotros nos hemos dado y según los datos iniciales del ejemplo, nosotros sabemos entonces que la velocidad en X inicial va a ser igual a la velocidad, ¿cierto?, la hipotenusa, recuerden, por coseno de 45, que es el ángulo aquí, lo que sería teta, el ángulo que forma con la horizontal. Y eso es igual a 21,3 metros partido por segundo. Esa será la velocidad o la componente de la velocidad en el eje X. La componente de la velocidad en el eje Y vendrá dada por B, que es 30, ¿cierto?, por seno de 45. Entonces, 30 por seno de 45 nos da 21,3 metros partido por segundo. ¿De acuerdo? Aquí entonces ya tengo las velocidades iniciales para poder ocupar las ecuaciones que tengo ahí arriba. De este modo, entonces, yo sé que 21,3 metros por segundo, que es la velocidad inicial en X, va a ser constante a lo largo de todo el movimiento, ¿cierto? Entonces, la velocidad en el tiempo va a ser una constante, igual a eso que está ahí. Y que en cambio, la posición en el eje X va a variar según la velocidad por el tiempo. Es decir, a tiempo 1 segundo, en X voy a estar a 21,3 metros. A tiempo 2 segundos voy a estar a 21,3 por 2, ¿de acuerdo? Metros en el eje de las X. La velocidad en Y, en tanto, va a estar dada por la velocidad inicial menos A por T. Y A en este caso es la aceleración de gravedad, que es 10, menos porque apunta en la dirección opuesta del eje de las Y. Y la posición en Y en el tiempo vendrá dada entonces por
la posición inicial, que es 0, ¿cierto? Partimos con nuestro eje coordenada al inicio del movimiento, por lo tanto, la posición inicial, tanto en X como en Y, vale 0. Entonces queda la velocidad inicial, 21,3, por el tiempo menos 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y este entonces es el set de ecuaciones con el cual nosotros podemos responder a todas las preguntas que nos van a hacer, como vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuál es la velocidad de la pelota cuando alcanza la altura máxima? ¿Cierto? Eso nos preguntaba. Y aquí entonces volvemos a tener nuestras ecuaciones que traíamos de la diapositiva anterior. Yo sé que la velocidad, porque nos preguntan por la velocidad global, no por una componente, ¿de acuerdo? Nos preguntan por el vector entero. Entonces será la componente en X más la componente en Y. Nos están preguntando por el vector en rojo que aparece en este dibujo. Cuando la altura es máxima, yo sé, porque ya lo calculamos en el ejemplo anterior, que la componente en Y vale 0, ¿cierto? Entonces, la velocidad en ese punto de altura máxima va a estar dado solo por la componente en X, por lo tanto va a ser igual a 21,3 y tongo metros partido por segundo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la aceleración en ese punto de altura máxima? Bueno, la aceleración, que también es un vector, estará dada por la componente en X más la componente en Y. Pero nosotros ya habíamos dicho que en X no había aceleración y que en Y la aceleración que teníamos era la aceleración de gravedad. Por lo tanto, el vector aceleración en este punto de altura máxima será 0 menos 10, o sea, menos 10 j tongo metros partido por segundo al cuadrado igual a la aceleración de gravedad. ¿Okay? Nos preguntan también cuál es el tiempo al que alcanza la altura máxima. Y aquí vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho en el ejemplo anterior, ¿cierto? Vamos a calcular el tiempo para el cual la velocidad se hace 0. Esto, chiquillos, es algo que nosotros hacemos siempre. Nosotros tenemos una condición física que ocurre a la altura máxima, ¿ya? Y eso nos da una ventaja para poder resolver el problema. Nosotros sabemos que cuando el cuerpo en este tipo de lanzamientos de proyectil o cuando algo sube y baja bajo el efecto de la gravedad, la altura máxima la alcanza cuando la velocidad se hace 0, ¿de acuerdo? Y eso nos permite entonces poner una condición de borde que nos permite resolver la ecuación de movimiento. Y es lo que vamos a hacer aquí, ¿cierto? Entonces, tenemos que en nuestra ecuación de movimiento, que es la que aparece ahí, vamos a preguntar, en la ecuación de velocidad, que es la que aparece ahí, ahora sí, vamos a decir, la velocidad vale 0, ¿cuándo? Bueno, cuando 21,3 menos la aceleración por t haga que eso sea 0. Despejo t y encuentro que ese tiempo para el cual la velocidad se hace 0 es 2,13 segundos. Es decir, a los 2,13 segundos, si yo reemplazo 2,13 segundos en mi ecuación de velocidad, voy a encontrarme con que la velocidad vale 0, ¿ya? Ese es el tiempo entonces al cual la velocidad se hace 0 y yo sé que ese es el tiempo entonces al que alcanza la altura máxima, en un ejemplo como este. ¿Cuánto vale esa altura máxima? ¿Ya? ¿Qué tan alto llegó en metros? Bueno, reemplazo este tiempo en mi ecuación de posición en Y y entonces despejo simplemente y digo entonces la altura máxima será 0, ¿cierto? Porque la posición inicial era 0 más la velocidad inicial por el tiempo al que alcanza la altura máxima menos 1/2 por 10 por ese tiempo al cuadrado. ¿Ya? Y si yo resuelvo todo esto me da una altura máxima de 22,7 metros. ¿Ok? Y ahí hemos resuelto todo nuestro problema. Queda una parte que no está expuesto aquí, pero que ustedes pueden calcular muy fácilmente. Yo les podría preguntar, por ejemplo, bueno, sé todo en el eje Y, ¿cierto? Pero cuando la pelota tocó el suelo, ¿qué tan lejos del futbolista estaba? ¿Cierto? El futbolista pateó la pelota y se quedó ahí mirando hasta dónde llegaba, ¿cierto? La pelota subió, alcanzó su altura máxima y después bajó, pero mientras tanto, recuerden, avanzó en el eje X. ¿Cómo podría yo saber cuánto avanzó en el eje X? ¿Se les ocurre? Obviamente, como lo hemos venido diciendo todo este tiempo, voy a usar mis ecuaciones de movimiento, ¿cierto? ¿Cuáles ecuaciones de movimiento? Bueno, estas que tengo acá.
Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, dónde estaba, ¿cierto?, cuando se alcanzó la altura máxima en el eje de las X, reemplazo, por ejemplo, aquí 2,13 en esta ecuación. Y voy a saber que entonces en el eje X había avanzado, ¿cierto?, 21,3 por 2,13 metros. Y ahí sé entonces cuánto había avanzado en el eje X. Voy a tener esta coordenada que está aquí donde indica la manito. ¿Se fijan? Si yo quiero saber dónde estaba cuando tocó el suelo, tengo que darme cuenta de algo más, ¿sí? Y es que, dado que este movimiento partió desde el suelo, yo voy a saber que vuelve al suelo en un movimiento, ¿cierto?, que es como un espejo. Es decir, todo lo que yo me demoré en subir es lo mismo que lo que me demoro en bajar y volver al punto inicial. Por lo tanto, el tiempo de vuelo que nosotros le llamamos, es decir, desde que sale del suelo y vuelve al suelo, es igual a 2 veces este tiempo al que alcanza la altura máxima. ¿Sí? Eso lo pueden revisar en ejemplos de los libros que les dejamos de bibliografía del curso, y lo podemos ver también cuando nos veamos en alguna reunión Zoom que espero tengamos próximamente. Chao, nos vemos pronto.